Bien, ahí ya estamos listos. Me confirman por favor que estamos viendo pantalla y que el sonido está correcto, está clarito. Excelente, muchas gracias a los que están confirmando. Muchas gracias. Como siempre, hacerles la invitación de que ojalá puedan participar usando el micrófono o bien el chat, ¿verdad? Cuando ustedes consideren pertinente. La clase de hoy nos va a permitir también conocer un temita ahí bastante particular para quienes ya participan o han trabajado en industria médica. Muy probablemente se han topado con el uso de este tema. Entonces, siempre o generalmente da pie a que algunos puedan hacer sus aportes con la experiencia que ya han vivido en el tema a abordar, que básicamente trata de el manejo de los documentos o los registros oficiales de industria médica. Pero bueno, antes de entrar con este tema, vamos a retomar algunos aspectos de seguimiento de la clase pasada. Recordarán que la clase anterior empezamos a ver un poquito acerca de la norma ISO 9001. Específicamente desarrollábamos algunos elementos de la cláusula 7 y hoy pues vamos a retomar. Hablando de esta cláusula se enlistaban, ¿verdad?, varios aspectos. Uno de ellos eran las personas. Entonces esta norma lo que desarrolla o propone es que las empresas interesadas en la certificación tengan un buen enfoque de las competencias del personal que forma parte de la empresa. Y cuando hablamos de competencias, ¿verdad? Esas habilidades, recordarán que mencionamos las habilidades blandas y también las habilidades duras. También que el personal sea consciente del rol que ellos cumplen en un sistema de gestión de calidad, de ofrecerles una buena formación también propia de cada una de las labores que desarrolla y por supuesto que exista un buen manejo de la comunicación. Pero vamos a ampliar un poquito. Bueno, las habilidades duras, también conocidas como habilidades técnicas, son esos conocimientos, habilidades y destrezas específicas de un área profesional y que obviamente son necesarias para realizar tareas muy específicas, muy concretas. Estas, ¿cómo se adquieren? A través de la educación, de la formación y de la experiencia para los puestos de trabajo que se desempeñen. Por supuesto, son totalmente distintas a las habilidades blandas o habilidades generales que habíamos mencionado en la clase anterior, porque recordemos que estas últimas son habilidades que cada uno de nosotros posee, pero algunas de pronto han sido más estimuladas. Hablábamos en su momento de la comunicación, del liderazgo, de la resolución de problemas, entre otros. Entonces, nosotros como profesionales somos, llamémoslo así, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, un paquete que incluye habilidades duras y habilidades blandas. Todas estas necesarias, por supuesto, para hacer una buena gestión de las labores. Y por supuesto que las empresas de dispositivos médicos hacen un buen proceso o deben hacer un buen proceso de selección del personal para que ojalá quienes formen parte de cada empresa tengan una buena mezcla, ¿verdad?, de estas habilidades. Vamos a conocer algunos tipos de habilidades duras. Podemos referirnos a aquellas que tienen que ver con conocimientos técnicos especializados, por ejemplo, en temas de mecánica, del manejo de la electricidad, biomédica, farmacología, anatomía. O sea, eso es algo muy específico, muy técnico para ciertas labores. Pero también hay habilidades duras en normativa y cumplimiento. O sea, esas personas que se especializan, que son expertos en el manejo de las regulaciones. Y obviamente, pues a nosotros nos interesa
aquellas que se refieren a dispositivos médicos como las que dictan la FDA o otras entidades a nivel mundial, y también específicamente de sistemas de gestión de calidad como es la norma 13485, que de hecho es un tema, o más bien es el tema que desarrollaremos en el módulo 4 si Dios lo permite. Entonces esas personas que se especializan, como decimos, que saben al dedillo los detalles, ¿verdad? De todo lo que se dicta a nivel de regulación, es porque han adquirido esta habilidad. También hay habilidad dura en cuanto al diseño y desarrollo de productos. Esas personas que se especializan en el manejo de algún tipo de software o aplicaciones para diseñar, tienen conocimientos en procesos de fabricación y en prototipado. También habilidad en el análisis de los datos, esa capacidad analítica que tienen algunos para analizar, comprender, descifrar datos muy técnicos que han surgido por resultados de pruebas o estudios de investigación, ¿verdad? A productos que se han aplicado. Prácticamente son capaces de traducir qué significan esos datos. También en cuanto al manejo de software y tecnología, por supuesto, las personas que son expertas o desarrollan ese expertise en el manejo de software para el diseño, para la simulación, para el control de calidad, para la gestión de los datos, específicamente en temas de dispositivos médicos. También en análisis clínico y validación, que son capaces de comprender los principios de ensayos clínicos y también de ejecutar la validación de dispositivos médicos. Y por último, habilidades duras en cuanto a lo que es la gestión del tiempo y la organización. Esas personas que tienen una facilidad para establecer las prioridades en las tareas a cumplir, cumplen plazos, gestionan múltiples proyectos a la vez de forma eficiente, lo cual por supuesto es crucial en un entorno como es el de dispositivos médicos, donde todo es muy estricto, donde hay fechas específicas de entrega y donde un atraso, una demora, ¿verdad? Es casi que pecado capital. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de lo que son las habilidades duras, que como decíamos en la diapositiva anterior, se desarrollan con capacitación, formación y experiencia. Estas no las traemos de fábrica. Las habilidades blandas, yo podría decir que sí vienen de fábrica y dependiendo del entorno, pues unas se estimulan o se desarrollan más. Pero las duras es parte de la vida, del crecimiento que tenemos como profesionales y de ahí vamos a ir destacando en unas o en otras. Esto es un poquito, ¿verdad? De esas diferencias generales de los dos tipos de habilidades que se requieren de un profesional. Ahí tenemos a la izquierda las habilidades blandas mencionadas la semana pasada: liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, afectividad, negociación. Y por otro lado, las que hoy abarcamos, las duras: conocimientos técnicos, comprensión de lectura o análisis. Los idiomas también vienen aquí incluidos, ¿verdad? Pensamiento matemático, manejo de software. Todas ellas, como vemos ahí en la imagen, pueden estar sumadas o adheridas, ¿verdad? En cada persona. Y obviamente la elección que las empresas hacen para ciertos puestos de trabajo va a depender de estas habilidades, las habilidades que puedan permitir desarrollar tareas de forma más eficiente. ¿Qué son los roles técnicos? Bueno, cuando usamos ese término estamos refiriéndonos a los operadores, a los inspectores, a los técnicos de mantenimiento, al personal de logística, todos ellos necesarios para un correcto funcionamiento de planta. Y por supuesto, todos ellos tienen una diversidad de habilidades blandas y duras. Ok, ¿hay alguna preguntita hasta acá o algún aporte que quieran hacer, muchachos, muchachas? Si todo está claro, agradezco ahí que me ayuden con un dedito arriba para poder avanzar.
Ok, gracias a los que confirman. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a pasar al otro tema que no se desliga de las habilidades duras. Muy importante hacer esa aclaración. Vamos a hablar del manejo de los registros, que forman parte de las buenas prácticas de manufactura y de las habilidades duras. Es importante reconocer que los colaboradores en industria de dispositivos médicos debe llevar un registro escrito de todo lo que ocurre en sus labores diarias, desde que empieza su trabajo. Es una buena práctica y en algunas empresas es una obligación. Ahora, cuando hablamos del registro, estamos hablando de esa documentación. Hablemos de formatos, machotes, como quieran decirle, ¿verdad? Formularios que han sido previamente creados, donde simplemente vamos a ir llenando espacios, ¿verdad? De todo lo que ha ocurrido durante un proceso de producción. Así que cualquier documento donde podamos ir registrando, de ahí el nombre, registrando, evidenciando los procedimientos, especificaciones, planos, formularios, todo lo que tenga que ver con la manufactura de un producto es un registro. Y estos siempre deben guardarse, ¿verdad? Porque forman parte de la evidencia que muchas veces a nivel de auditorías van a ser solicitadas. Y además, pues es ese respaldo también. Pero es importante recalcar que estos registros no solamente es llenarlos, no solamente es guardarlos, es saber llenarlos, saber guardarlos correctamente. Porque decir que no se encuentra, que se perdió, que se traspapeló, que se me olvidó, ¿verdad? Llevar ese control, eso representa también un problema a nivel de calidad. Entonces vamos a ver primeramente algunos elementos esenciales sobre el manejo de los registros y la documentación oficial de la empresa, pero a nivel físico primero y después pasamos a ver cuando es digital. Entonces, cuando hacemos referencia a la documentación oficial, ¿qué es? Bueno, es la forma de demostrar la calidad del producto, que todos los procesos se han realizado correctamente, que cuando han habido problemas podemos tener el registro de qué pasó, quién se involucró, quién estuvo presente y cuándo ocurrió. Y también forma parte de las buenas prácticas de documentación. Ahora, la documentación siempre debe estar actualizada, revisada, aprobada. Cuando es llenada a mano, tiene que ser legible, clara y fácilmente identificable y por supuesto debe estar disponible. Cuando uno escucha a veces gente que dicen, ay, es que sí, eso lo tengo registrado, ajá, muéstremelo, es que vieras que no sé dónde lo puse o me lo llevé por accidente para la casa y se quedó en la casa. Este tipo, ¿verdad? de eventos no deberían de ser comunes. Por el contrario, representan, como hace un momento lo dije, un problema. Porque frente a una auditoría no podemos decir, mira, se lo enseño mañana, se lo traigo la otra semana. No, las auditorías tienen que llevarse, ¿verdad? En el momento en que se están ejecutando, en ese momento es donde debe existir la evidencia. Si la evidencia, entre comillas, existe, pero no está disponible para la auditoría, es como si no existiera. Así de simple. Vamos a hablar entonces del uso correcto de los documentos oficiales o de los registros, ¿verdad? Que esto, como ya bien lo decía, forman un mecanismo para respaldar la operación de la empresa, pero hay recomendaciones básicas a seguir. La primera recomendación es que cada vez que ustedes o yo rellenemos un documento oficial de la empresa, siempre debe estar firmado. Cualquier cambio, así sea un punto, una coma, tiene que haber al lado el responsable de esa modificación o de esa inclusión de datos en el documento. Y cuando hablamos de la firma, no estamos hablando de ese garabato que muchos de nosotros hacemos cada vez que llenamos algún documento personal. La firma aquí
debe o hace mención a la estructura que vemos ahí a la derecha, ¿verdad? Que es prácticamente la inicial del nombre o del primer nombre, el apellido completo. Se puede utilizar también la inicial del segundo apellido o inclusive el apellido completo del segundo, cuando en el mismo departamento exista la coincidencia de que dos colaboradores pues tengan un nombre que empieza con la misma letra y el mismo primer apellido. Entonces, para hacer la diferenciación. Y siempre acompañado de esto debe colocarse la fecha en el formato que vemos en pantalla, los día, mes y año. Ahora, para el día siempre vamos a utilizar dos dígitos, de manera que si fuera un día, por ejemplo, 3, entonces colocamos 03. Para efectos del mes se colocan solamente las tres primeras letras del mes y del año los últimos dos dígitos. Y aquí abro un paréntesis porque también yo sé, cada empresa tiene su receta, por decirlo de alguna manera. Ya en otras clases, ¿verdad? Me he topado con algunos compañeros que me dicen, profe, es que vieras que donde yo trabajo lo hacemos diferente, la fecha, colocamos primero el año, después el mes y después el día. Bueno, aquí lo que importa es que coloquen la fecha de acuerdo al formato que les exija la empresa, pero que exista la fecha. Inclusive les voy a decir, en algunas empresas todavía son más exigentes y hasta piden la hora, con minutos y segundos, para llevar ese control, ese registro del evento o de la información que se está recolectando. Ahora, cuando nosotros ocupamos hacer anotaciones o comentarios adicionales en ese formulario, eh, muy importante, esto debe hacerse solo si es verdaderamente necesario, ¿verdad? No es que vamos a poner ahí porque se me antojó, porque más bonito, no, 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 solamente si es necesario. Se recomienda utilizar el símbolo de asterisco para hacer referencias a comentarios y hago la aclaración. eh, Cuando decimos asterisco es porque no vamos a ir a poner ahí una carita feliz o una florcita, ¿verdad? Para hacer anotaciones. Lo estándar, lo universal es el asterisco. Y aquí también vuelvo a recalcar, si en la empresa les dicen no, no use asterisco, use un punto, pues bueno, lo hacemos como dicta la empresa. Aquí lo estamos conociendo cómo se trabaja de forma universal. Cuando existan varias notas aclaratorias en un mismo documento, hay que enumerar esas notas aclaratorias. Y por supuesto, como ya lo decíamos en la diapositiva anterior, siempre debe estar acompañadas de firma para que haya un responsable de esa información que se ha agregado o cambiado. Nunca se deben dejar espacios en blanco, ¿verdad? En un formulario, porque podría dar pie, ¿verdad? Que alguna otra persona por error o malintencionada agregue datos y que la firma que aparezca en alguna parte pues sea la nuestra y que tengamos que hacernos responsable de esa otra información. Entonces, para evitarlo, siempre vamos a tratar de rellenar, ¿verdad? Puede hacer con las iniciales NA de no aplica, esos campos de información que no fueron utilizados. Podrían usarse formatos como vemos en pantalla, mas sin embargo aclaro, en algunas empresas los obligan a llenar cuadrito por cuadrito el NA. Pero todo va a depender, repito, del procedimiento estándar que la empresa pues trabaje. Ahora, ¿qué cosas no están permitidas en un documento oficial? Bueno, está prohibido hacer uso del corrector, no se puede borrar información, no se debe sobreescribir, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, no se debe llenar con lápiz, no puedo firmar por otra persona, ahí el típico compañero o compañero que dice, mira, es que me agarró tarde, se me olvidó, hágame un favor, ponga ahí las iniciales mías y la firma cuando llegue, perdón, y la fecha cuando llegue ahí a la oficina, la hoja mía la que está de primero. No, 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 no. A nadie se le hace ese tipo de entre comillas, favores.
Tampoco se debe documentar la información ni mucho antes ni mucho tiempo después de haber realizado la operación. Y aquí doy dos ejemplos concretos. Supongamos que ahí tenemos mucho tiempo de estar haciendo la misma tarea y hemos llegado a caer, llamémoslo así, en una rutina, en algo como muy repetitivo y de pronto decimos, bueno, hey, probablemente hoy ocurra lo que pasó ayer y antier. Entonces, antes de llegar ahí a la planta, de una vez voy a ir llenando información y voy a poner que todo está pura vida. Eso es anticiparme, llenar antes. ¿Qué pasa si ese día, cuando ya oficialmente me dirijo a la planta, ocurre un evento? El documento ya quedó mal llenado. ¿Y cómo voy a justificar yo que puse que todo estaba bien, pero no estuvo bien porque ocurrió un evento? Entonces, eso no se hace. Y tampoco mucho tiempo después, el ejemplo que les puedo dar es que de pronto estemos completando, rellenando algún formulario, que por A o por B tengamos que salir, como dicen en carrera, o hacer otra tarea, o retirarnos de la empresa, que no lo completemos y que digamos, mañana lo lleno un momentito cuando vuelvo a la empresa. Y vean, en ese tiempo que pasa, puede hacer que yo omita, olvide datos que eran importantes. Por eso no se debe llenar después. Se llena en el momento. No evitar hacer uso de símbolos como flechas o algún otro garabato o dibujo, ¿verdad? Para querer hacer algún tipo de anotación. Como vimos anteriormente es el asterisco, lo que se utiliza. Nunca vamos a documentar en borrador por decirles algo, ay, voy a guardar este formulario y voy a rellenarlo ahí con fea letra y con lápiz y con diferentes lápices de lapiceros de color porque después lo paso en limpio. No, estamos trabajando con documentos oficiales, muchos de ellos hasta tienen un tipo de eh, consecutivo. Entonces no se puede trabajar con un pensamiento de que esto es un borrador. No se debe tachar la información. Ahora vamos a ver cómo es que se debe hacer correctamente y tampoco se deben votar, ¿verdad? O desechar los registros porque tengan algún error o porque se hayan deteriorado, a no ser que la empresa tenga un procedimiento que dicte qué hacer en esos casos. ¿Cuáles son los errores más comunes? Estos cuatro que vamos a conocer con ejemplos. Correcciones sin firmas, correcciones de una parte del error, sobreescritura y excesos de correcciones. El primer ejemplo era la corrección sin firma. Vemos por ahí, si observamos en la primera sección de la imagen, es lo que se hizo mal y la parte de abajo es como debió haberse realizado. Entonces aquí se hace una corrección, se hace un tachado, pero esto es un tachado de una línea simple, que es lo correcto. Se coloca la información adecuada, pero en este caso nadie firmó, así que no sabemos quién hizo la corrección. Caso contrario, como observamos en la parte de abajo, donde se hace la corrección y también observamos la firma. Segundo error común, corregir solo una parte, o sea, hacer una corrección parcial. Aquí vemos que la persona se equivocó en el mes, pero solamente tachó el mes. Y lo correcto en estos casos es tachar totalmente la fecha y colocarla completita de forma correcta y obviamente acompañada de firma. Luego tenemos una sobreescritura. Quiero que observen que acá tenemos algunos elementos que se ven más oscuritos, más como negrito. Probablemente pensemos bien que tal vez el compañero de ahí se le estaba acabando la tinta al lapicero, consiguió otro y sin ánimo de hacer nada incorrecto, vino y volvió a pasar el mismo trazo sobre lo que ya había escrito. ¿Qué pasa? Que esto da pie a que se genere la duda de, ¿y será que lo que hizo fue manipular información, maquillarla, cambiarla? Eso es lo que genera la sobreescritura. Entonces siempre tiene que ser un trazado limpio, simple y una sola vez. Y el exceso de correcciones, si yo les digo a ustedes ahí, chiquillos, díganme cuál fue la última corrección,
Bueno, o nos va a tomar un buen rato descifrarlo o del todo no lo vamos a lograr. O sea, hacer una corrección es porque definitivamente de ahí estábamos desconcentrados, estábamos en otras, pero el que se nos haga un hábito estar haciendo correcciones y correcciones y correcciones en un mismo documento, esto es pésimo, una pésima práctica. No es correcto. De hecho, en algunas empresas hasta casi que sancionan, ¿verdad? O por lo menos los tienen un poquillo ahí amenazados de que no se pueden hacer este tipo de prácticas. Ahora, ¿qué pasa si nos equivocamos? Porque tampoco quiero que vayan a pensar de que quede torta, ¿verdad? Tiene que ser siempre perfecto. Bueno, ojalá que sí, pero ¿y si no? Bueno, aquí se recomienda, por supuesto, cuando es un documento físico, que tengamos una letra legible. Y aquí siempre les digo a mis estudiantes, si usted tiene letra de doctor, lo mal llamado doctor, búsquese un cuadernito de caligrafía. O los que me dicen, no, hombre, es profe, es que en la empresa todo es digital, aunque ni yo me entiendo la letra, no importa, cuidado. ¿Qué pasa si un día se cae el sistema, si un día no sé, no hay energía y hay que hacerlo a pie, como dicen, en papel? Ahí olvídese del no importa. Entonces hay que rellenar la información con letra legible, usando solamente tinta o lapicero de tinta color negro o azul, preferiblemente azul. Cuando me equivoco se tacha solamente con una rayita, una línea horizontal. No vamos a hacer allá un tachón que casi que traspasamos la hoja, la rompemos. Añadir obviamente la información correcta y siempre firmar. Veamos aquí algunos ejemplos. Vamos a ver dos situaciones. Cuando yo tengo suficiente espacio a la par del error para hacer la corrección de una vez, este es el primer escenario. Vemos ahí la persona pues invirtió, ¿verdad? Los números. Entonces hace una línea horizontal simple sobre el error y coloca a la par, porque hay espacio para hacerlo, la información correcta y por supuesto firma y fecha. Pero ¿qué pasa si cuando me equivoco no hay espacio para hacer la corrección ahí nomasito? Bueno, aquí puedo hacer el uso de anotaciones, o sea, colocando un asterisco. Supongamos que en el papel, en la página que estamos usando, solo hubo un único error. Entonces ponemos el asterisco y en un espacio abajo donde nos lo permitan, hacemos la aclaración, léase y se coloca la información correcta, obviamente acompañada de firma y fecha. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O alguien ha tenido alguna experiencia o visto a alguna persona cometer alguna situación ahí particular con el manejo de estos registros que quiera compartirlo? Ok, todo clarito. Entonces, ¿hay algunos que han tenido la experiencia o no de manipular documentos oficiales a nivel manual? Si alguien tuviera esa experiencia, me levanta la manita para saber cuántos han tenido la experiencia o tal vez de pronto nadie ha tenido la experiencia. Ok, Elizabeth sí tiene experiencia y el compañero, para ver, compañero Freddy. Ok, excelente. Muy bien. Ok, Jason también. Y aquí tenemos conectados a 6 personas. Bueno, tenemos la mitad, ¿verdad? Que ha tenido la experiencia. Ah, ok, Andrea dice que en la empresa donde ella participa solamente utilizan documentos físicos. Ok, excelente, excelente. Muy bien. Vamos a ver ahora documentos digitales. Ok, importante recalcar que cualquier documento que se maneja a nivel digital generalmente se trabaja con herramientas o aplicaciones que permiten hacer estos cambios y se va registrando automáticamente las modificaciones, asignándole un tipo de revisión.
Esto se puede hacer con aplicaciones tan comunes como el Word y también con otras como el Google Doc o como alguna otra aplicación específica que haya sido comprada, ¿verdad?, por la empresa. Pero lo interesante del manejo de las correcciones digitales es que se requiere también un nivel de seguridad y de verificabilidad de la información, que no vaya a darse que de pronto por ahí alguien se metió a la plataforma, cambió, hizo y deshizo y firmó por alguien más. No, a cada uno de los colaboradores, en este caso, se les facilita firmas, llamémoslo así, digitales o códigos únicos para que haya un respaldo de quien realizó las anotaciones. Voy a aprovechar también para compartir algo que la compañera Andrea aquí nos escribe en el chat. Dice, hace 2 días hubo un evento de calidad porque la persona firmó antes de terminar y algo pasó con el material. Uy, ven lo que les digo. Excelente, Andrea, gracias ahí por el aporte. Sí, o sea, es que saben que no sé si será un tema cultural, ¿verdad? De pronto podría ser, los ticos a veces somos muy intensos, ¿verdad? O muy confiados de que ha venido observándose un patrón de eventos y nos confiamos en que adelantemos, entre comillas, la tarea para no sé ni para qué, para liberarnos, para irnos más rápido, qué sé yo, y pues a veces termina siendo muy caro ese adelantamiento. ¿Verdad? Porque explicarle a un jefe que yo me anticipe, a veces a los jefes eso no les gusta, ¿verdad? Para nada, por supuesto. Ok, algunos métodos de corrección en documentos digitales. Obviamente, repito, lo que aquí vamos a ver va a depender del tipo de aplicación o programa que la empresa utilice para llevar este control de cambios. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia en mi empresa privada de estar a cargo de los manuales. Bueno, un manual, ahí había un montón de manuales, pero tenía a cargo un manual y cada vez que se hacían reuniones con las diferentes áreas y se llegaban a acuerdos para hacer modificaciones en el manual, pues a mí me correspondía, ¿verdad? Trabajar las modificaciones, hacer el registro del día, de la fecha, de la página, del párrafo que se modificó, firmarlo, elevarlo a una autoridad, ¿verdad?, competente para que lo aprobara. Y cuando ya estaba aprobado o autorizado, se podía publicar para que la empresa acatara esa modificación. Entonces hablamos de control de cambios, ¿verdad? O seguimiento de modificaciones en documentos de todo tipo que inclusive a nivel de la plataforma virtual se pueda ir conociendo el historial de las modificaciones que se han ido generando en estos documentos. También hay correcciones que se hacen a través de comentarios y sugerencias por parte obviamente de las personas que manipulan de forma regular estos documentos. Se pueden hacer ediciones de copias o versiones, que es lo más común en los documentos. Por ahí me adelanto un poquito. Las versiones antiguas, llamémoslas así, no se desechan, no se botan. Siempre debe haber un resguardo. Y aquí les comento ahora como experiencia también a raíz de esta situación que les comparto. En algún momento, ¿verdad?, bajo una administración X se había hecho una modificación en el manual y resulta que unos años después se estaban presentando unos eventos que no eran, por supuesto, pues para nada positivos. Se empezó a cuestionar que por qué se estaba haciendo de tal forma y obviamente una de las personas que lideraba la reunión, que era, llamémoslo así, bastante vieja de estar en la empresa, decía, pero no, esto lo están haciendo mal, ¿por qué? Si se hacía de otra manera. Fuimos a revisar el manual y el vigente, la versión vigente, decía que se hacía de una forma, pero esta persona decía, no, es que así no era. Yo me acuerdo que se hacía distinto. Entonces fuimos a revisar en la biblioteca donde estaban guardadas todas las versiones anteriores y dimos, ¿verdad?, con la versión que se ajustaba a la descripción que él mencionaba. Ahí más bien empezamos a investigar por qué se había hecho el cambio. Y bueno, todo eso fue todo un asunto, ¿verdad?, de buscar responsables, justificación y luego inclusive pues se volvió
a la versión original. Se hizo el cambio porque estaba generando pues problemas. Hay herramientas de corrección automáticas que obviamente no todos los usuarios van a tener acceso a esto. Algunos van a tener, llamémoslo así, ciertos permisos para generar modificaciones. Otros van a tener permisos para aceptar o autorizar las modificaciones. Con respecto a las firmas electrónicas, como ya lo decía, las personas que tengan acceso a hacer cambios en estos documentos, se les asigna una firma electrónica que respalde la modificación. Las empresas también tienen que tener una política particular sobre cómo realizar y aprobar correcciones en documentos oficiales. Hay herramientas de gestión documental que automáticamente ofrecen la asignación de la versión de la aprobación de estos cambios y de las correcciones para que haya un manejo muy riguroso, o sea, que nada quede digamos, asignado porque sí, sino que haya un respaldo, un documento que permita justificar los cambios. Y por último, que también lo decía hace un instante, la seguridad va a ir de la mano, no solamente es tener un programa, una aplicación que permita hacer cambios, modificaciones a documentos oficiales, sino que la empresa debe buscar mecanismos de seguridad. ¿Por qué? Porque los datos son sensibles, ¿verdad? Un hacker se puede meter y encontrar, qué sé yo, órdenes de producción, encontrar información de clientes que sea tal vez muy sensible o que inclusive simplemente por mala fe se ingrese a la plataforma y empiece a hacer desastres con los documentos oficiales. Imagínense en el caos que esto significaría para una empresa. Entonces la parte de invertir en seguridad va a ir de la mano con el manejo de la documentación digital. Vamos a ver, al igual que lo vimos con los documentos físicos, algunas recomendaciones, de hecho específicamente son 6, sobre el manejo de estos documentos digitales, específicamente en empresas de dispositivos médicos. Primero, el manejo general de los documentos oficiales. Aquí, pues en buena teoría, hay una clasificación de documentos. Hay documentos que son controlados y documentos que son no controlados. Los controlados son políticas, procedimientos, instructivos, especificaciones técnicas, registros de calidad, protocolos, pero los no controlados pueden ser solamente copias informativas, borradores o material de referencia sin valor oficial. Ahora, hay requisitos generales sobre el manejo de estos documentos. Por ejemplo, deben estar siempre identificados con un código. O sea, cada manual, cada instructivo tiene un código único que lo identifica. Este código puede estar acompañado del nombre del documento, de la versión, de la fecha de emisión y del responsable. Debe existir un procedimiento formal del control de los documentos. Los SOP o procedimientos normalizados, que es un tema que vamos a ver al puro final de la clase, deben estar siempre revisados, aprobados y autorizados por el personal competente antes de que se emitan, o sea, antes de que queden oficialmente vigentes. Y mantener un acceso restringido solo para el personal autorizado para editar o aprobarlo. El segundo es el manejo de los documentos digitales. Algunas recomendaciones: usar un sistema electrónico de gestión documental con controles de versiones y trazabilidad, implementar firmas electrónicas seguras conforme a las regulaciones, establecer niveles de acceso de lectura, edición y aprobación, asegurar copias de respaldo automáticas y periódicas, y proteger documentos a través de la encriptación o contraseñas seguras. En cuanto al almacenamiento y la retención, muy importante. Cuando hablamos de los documentos físicos, ¿verdad? Generalmente pues van a haber bibliotecas o espacios asignados para que uno resguarde el historial de las versiones. Pero ¿qué pasa con lo digital? Bueno, aquí la empresa también necesita un mecanismo de almacenamiento de esta información, ¿verdad? Disco duro, nube, etcétera, obviamente regulada, donde se puede almacenar la información como mínimo
de 5 a 10 años, depende de lo que dicte la política de la empresa. Esta forma de almacenar y de retenerla debe garantizar la integridad de los datos, o sea, que no se puede decir, ay, mire, se borró, ay, mire, es que ya el archivo no abre, ay, mire, que el archivo se corrompió. No deberían de darse esas situaciones y que por supuesto estén disponibles durante todo el periodo de retención. La otra recomendación es el manejo de los documentos, en cuanto al manejo de documentos físicos, ¿verdad? Siempre mantener los originales en archivos cerrados, secos y con control ambiental. Evitar copias innecesarias. Si son necesarias, deben mantenerse como copia no controlada. Establecer un registro de préstamo o de consulta para controlar el acceso. Esto es casi como en la biblioteca, cuando uno, bueno, yo no sé, aquí ustedes seguramente son tan chiquillos que de pronto nunca fueron a una biblioteca, yo no sé, pero bueno, en mi época sí iba a la biblioteca y recuerdo que para sacar cualquier folletito, pues a uno le tomaban los datos, ¿verdad? Y le decían, bueno, eso se lo puede llevar, pero lo tiene que traer como máximo tal día, si no le hacemos una multa, etcétera. Bueno, algo parecido es aquí. Si el documento es físico, y alguna persona de otro departamento lo pidió para hacer alguna consulta, alguna revisión, hay que llevar el control de a quién se le dio, qué día se le dio y estar al pendiente de que lo devuelva. Usar sellos de obsoleto, las versiones reemplazadas, archivadas o en sección separada. Eso es importante para que nunca por algún error alguien vaya a tomar un documento que ya era viejo y crea que es el oficial o el vigente. Entonces, con esta leyenda de obsoleto podemos evitar errores garrafales. Por aquí nos dijo el compañero. Perdón, Andrea, no leí el último aporte cuando nos hablabas de la situación del compañero que firmó antes de terminar y dice que colocó un material que no era el mismo tamaño de la pieza, sino semejante torta, ¿verdad? Ahora, Jason nos dice que a él le tocó. ¿Qué fue lo que le tocó, Jason, de esto? ¿Sobre el asunto del préstamo de los documentos em, o sobre el tema de obsoleto, que era hasta donde llegué? No sé si me puede aclarar por ahí, por el chat o por el micrófono, como gustes. Ok, bueno, mientras el compañero tal vez hace el aporte. Y el último elemento acá es asegurar una buena trazabilidad, o sea, saber quién hizo el cambio, quién lo revisó, quién lo aprobó y cuándo se aprobó. Bien, aquí nada puede ser obvio. Aquí nada puede darse por sentado. Todo tiene que estar documentado hasta el más mínimo detalle. Frente a algún reclamo, frente a algún error, frente a alguna situación, tiene que haber un responsable. No puede decirse, no se sabe quién lo hizo. Ah, mire que yo creo, me parece que fue Julanito. No, no, no. Vamos a los papelitos, vamos a lo digital y veamos quién fue el responsable del evento. La otra recomendación sobre el control de cambios, debe haber un procedimiento, por supuesto, ¿verdad? Ya preestablecido, que incluya, o más bien exija, ¿verdad? Que cuando se haga un cambio, aparezca por qué se hace el cambio, cuál es el cambio en sí, cuáles son los documentos o procesos que se ven afectados por ese cambio, porque eso es importantísimo. A veces hay un efecto en cascada. Si yo cambio un punto, una coma, una palabra en un manual, puede hacer que hayan otros documentos que dependen de ese manual que por ende van a verse afectados. Evaluar el impacto que genera este cambio y aprobar formalmente el cambio por las áreas involucradas. Casi siempre en estos temas se involucra el área de calidad, de producción, de ingeniería, entre otros. Sobre el tema de las versiones o versionado, ¿verdad? Cada modificación debe generar una nueva versión o revisión. Casi siempre se usan formatos como vemos ahí, V1.0, V de versión,
etc. Las versiones anteriores siempre se archivan y van a marcarse como obsoletas, no se van a votar. El historial de los cambios debe conservarse siempre en un documento o en un registro anexo. La recomendación 5, correcciones y control de errores. En lo que son documentos físicos, no se permite el borrado con corrector ni tachones ilegibles, ya lo veíamos. Las correcciones deben hacerse con una línea simple sobre el error, anotar la corrección, iniciales y fecha de quien realizó el cambio y mantener la legibilidad del texto original. Cuando son documentos digitales, no se eliminan versiones previas. Se usa el control de cambios del sistema para registrar modificaciones y debe revisarse y aprobarse la corrección antes de liberar la nueva versión para que ya el personal la pueda utilizar. Y la recomendación 6 sobre auditorías y cumplimiento es bastante regular y es una muy buena práctica realizar auditorías internas de forma periódica para ver cómo está el sistema de control documental. Verificar que todos los empleados usen únicamente documentos vigentes y aprobados y mantener evidencia de capacitación del personal en el manejo de documentos. Otro tema también a recalcar. A veces hay modificaciones que requieren capacitar al personal, porque si cambiamos el orden de un proceso, si hicimos un proceso totalmente diferente, hay que capacitar al personal. No podemos simplemente cambiar el procedimiento, cambiar el manual y suponer que las personas van a saber cómo lo van a hacer, cómo se la juegan. No podemos poner eso, o sea, ese nivel de riesgo no es correcto, sino que la empresa tiene que cumplir con todos los elementos que involucren o que puedan verse afectados por esas modificaciones. Okay. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo clarito hasta el momento? Ok. Recordemos que arrancamos la clase con el tema de las habilidades duras. Y por ahí se podrían decir, y profe, porque estamos hablando de registros y documentos y correcciones. ¿Qué habíamos dicho? Que las habilidades duras son esas habilidades o conocimientos que desarrollamos por capacitación, por formación o por experiencia. Entonces, una persona que nunca ha manipulado un documento oficial, físico o digital, no tiene todavía esa habilidad, pero la va a adquirir conforme practique, conforme se vea más involucrado en el manejo de los documentos y ahí se desarrolla la habilidad. Cuando cambien de puesto, cuando cambien de empresa, van a poder tener más expertise en el manejo de los documentos a raíz de esa experiencia o capacitación que la empresa les haya otorgado. Ok, cuando hablábamos de las personas y de las habilidades, recuerden que esto era uno de los elementos de la cláusula 7 de la ISO 9001, pero hay otro elemento que nos interesa abordar y es el de la infraestructura. Aquí la ISO, ¿verdad?, sugiere o recomienda que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el funcionamiento de los procesos y vamos a profundizar. Ahora, cuando hablamos de infraestructura, la empresa debe considerar el diseño, o sea, la distribución, la forma, la colocación de los diferentes puestos, siempre pensando en lograr la conformidad de los requisitos del producto, en evitar la mezcla de productos y en garantizar la manipulación ordenada de productos. Y obviamente, ¿verdad?, un maravilloso ejemplo para esto es cuando hablamos de los cuartos limpios. Que dicho sea de paso, no sé si ustedes sabían, pero la norma ISO 14644 establece cómo clasificar y controlar la limpieza del aire en salas limpias, quirófanos y laboratorios en función de la cantidad máxima de partículas permitidas por metro cúbico. En su momento lo decíamos, las normas ISO, ¿verdad?, son demasiadas, cada una especializada en diferentes ramas o temas, hasta en temas que uno ni se imagina. Los cuartos limpios y los cuartos controlados, términos bastante comunes o escuchados en industria de dispositivos médicos. La pregunta del millón, ¿son lo mismo?
No, no son lo mismo. Un cuarto limpio es un tipo específico de cuarto de ambiente controlado con requisitos mucho más estrictos, que se enfoca en mantener niveles extremadamente bajos de partículas en el aire, mientras que un cuarto controlado regula variables como temperatura y humedad. Un cuarto limpio añade la filtración de aire de alta eficiencia para controlar la manipulación particulada, lo que lo hace esencial para industrias sensibles. Así que la existencia de cuartos limpios y cuartos controlados viene a formar un cumplimiento, ¿verdad?, de ese elemento de infraestructura que dicta la norma ISO 9001. Algunos otros, bueno, diferencias, sí, entre estos dos tipos de cuartos, ¿verdad? El de ambiente controlado va a regular factores ambientales claves como temperatura, humedad y presión. No está diseñado para mantener niveles de contaminación particulada tan bajos como un cuarto limpio y puede ser suficiente para procesos que no requieran un control tan riguroso de partículas en el aire. Por otro lado, el cuarto limpio, también llamado sala blanca, es un tipo de cuarto de ambiente controlado que va más allá. Controla estrictamente la cantidad de partículas suspendidas en el aire, utiliza sistemas de ventilación y filtración avanzados para alcanzar niveles muy bajos de contaminación. Se certifica según estándares internacionales como lo acabamos de ver, la ISO 14644, y es fundamental en industrias como la farmacéutica, la electrónica y la médica. Un dispositivo contaminado que no se reporta y entra en un lote distribuido produce riesgo para el paciente, riesgo regulatorio, riesgo económico, riesgo de reputación, riesgo operativo y un impacto ético. Y de esto va a depender la calidad de la infraestructura. Un dispositivo contaminado que no se reporta puede afectar a muchos. Vemos ahí en esta imagen, ¿verdad? La contaminación. Bueno, si un dispositivo se contaminó, aquí el riesgo es para el paciente de forma directa. Puede infectarse, puede tener complicaciones, tener un daño permanente o perder la vida. Si no se reporta, ¿verdad?, la contaminación, genera un riesgo regulatorio que puede ocasionar el retiro del producto del mercado, reportes obligatorios, inspecciones, multas y sanciones. Cuando el producto contaminado entra a un lote, existe un riesgo económico, ¿verdad? Porque va a significar pérdidas económicas, costos por los recall o las recuperaciones, ¿verdad?, de estos productos, demandas legales y la pérdida de clientes, por supuesto. Si se distribuyó el producto contaminado, por ejemplo, a clientes o en hospitales, se genera un riesgo de reputación. Se pierde la confianza de la empresa frente a los clientes y frente a la competencia. Hay un daño a la marca y aquí ocasionalmente las empresas optan por cambiarse el nombre, ¿verdad? Para que no se les siga relacionando con ese evento. Impacto en el mercado y pérdida de certificaciones en automático. Si el producto contaminado ya fue usado o está siendo usado por pacientes, obviamente esto representa un riesgo operativo, ¿verdad? Hay paros de producción, investigaciones internas, reprocesos, scrap, auditorías extraordinarias, entre otras. Y consecuencias, bueno, obviamente para los pacientes y para la empresa hay un impacto ético y profesional. Se compromete la seguridad del paciente, hay violación a normas y procedimientos y por supuesto sanciones laborales. Así que cuando ustedes observen que algo ocurrió que no debía haber ocurrido, reporten, no se queden callados. Así lo haya hecho mi super amigo, mi super amiga, mi amiga del alma. Muchachos y muchachas, es demasiado caro el riesgo de quedarse callados. Y como siempre lo voy a repetir cada vez que tenga oportunidad, recuerden que ese paciente el día de mañana puede ser un familiar. Y creo que aquí nadie querría
que un familiar que está buscando mejorar su salud termine empeorándola o perdiéndola a causa de un dispositivo que estaba contaminado y que nadie reportó. Ok. Los cuartos limpios, por supuesto, tienen clasificaciones. También hay como dato interesante. Esta clasificación obedece a la norma 14.644, que es la más usada hoy, y se basa en el número de partículas por metro cúbico. Por ejemplo, está la ISO 1.3, que habla de los ultra limpios, usados en microelectrónica avanzada y óptica. La ISO 4.5 son muy limpios, usados para dispositivos médicos estériles, implantes y farma. La ISO 6.7, frecuentes en manufactura médica, áreas de ensamble controlado. La ISO 8, limpieza básica, empaque, bodegas limpias y áreas de apoyo. Y la ISO 9, igual al ambiente normal sin requisitos especiales. Así que hay toda una clasificación de estos. También podemos hablar de la clasificación que trabaja, ¿verdad?, la Federal Standard 209, que es un sistema de clase de los más antiguos en Estados Unidos y que aún, ¿verdad?, funciona. Este se basa en partículas por pie cúbico y como vemos ahí en pantalla, ¿verdad?, hacen referencia a las anteriores, solo que con una clasificación o con un nombre distinto. También hay una clasificación de acuerdo al flujo de aire, ¿verdad? Y se clasifican dependiendo de cómo se mueve el aire adentro del cuarto. Hablamos del flujo unidireccional, ¿verdad? Donde el aire se mueve en una sola dirección, vertical u horizontal, donde hay alta pureza y se usa la ISO 5 o más limpios. También está el flujo no unidireccional, donde el aire se mezcla dentro del ambiente y es adecuado para una ISO 6.8, o el mixto, que es una combinación de los dos anteriores y es bastante usado en dispositivos médicos. Y la clasificación según la presión del cuarto, ¿verdad? La presión, ¿verdad?, controlada, perdón, si el cuarto empuja aire hacia afuera o lo recibe. Hablamos de dos escenarios: la presión positiva, donde se previene la entrada de contaminación usando manufactura médica y farmacéutica, o la presión negativa, donde se evitan contaminantes de escape y se usa en bioseguridad, laboratorios de patógenos. La clasificación por riesgos. Aquí se utilizan estos tres niveles: áreas críticas donde el producto queda expuesto de forma estéril, áreas controladas de ensamble o manejo de componentes y áreas de apoyo de empaque, almacenamiento y pasillos. Así que si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de trabajar dentro de cuartos limpios, les dejo ahí la incógnita. ¿Cuál será la clasificación, ¿verdad?, del cuarto limpio donde ustedes han trabajado? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ahí se las dejo para que tal vez indaguen, ¿verdad?, por un tema de curiosidad, para que tenga más sentido de pronto la forma, los requisitos, las regulaciones que se dictan para ingresar a estas áreas. Recordemos siempre que para ingresar a un cuarto limpio o a un cuarto controlado es obligatorio el uso de los EPP, el equipo de protección personal. Esto no es opcional. Y el propósito, por supuesto, es evitar que el operario contamine el ambiente, porque la principal fuente de contaminación en un clean room somos nosotros, nuestra piel, el cabello, las partículas, el sudor, la saliva, las fibras de ropa. Los equipos de protección personal van a cumplir varias funciones. Por ejemplo, van a retener partículas que desprende nuestro cuerpo, va a proteger el producto y no tanto al operario, evita contaminación microbiológica, reduce fibras de ropa común y controla el flujo de aire alrededor del cuerpo. Por eso, sin un equipo de protección personal, no se permite la entrada o ingreso a estas áreas. Hay varios pasos para lo que es la colocación correcta de un equipo de protección personal en sala blanca no estéril.
Hago también una salvedad, lo que vamos a ver aquí a continuación son estándares universales, pero ya me han dicho, profe, en la empresa donde yo estoy no lo hacemos así, lo hacemos un poquito diferente. Bueno, aquí vamos a conocer lo universal, ustedes se adaptan a las regulaciones de la empresa donde estén. El primer paso antes de entrar va a ser colocarse el cubrecabezas, ¿verdad? Asegurándonos de que no quede ningún cabello fuera de este. También el cubre zapatos, por supuesto tomando en cuenta que nuestros zapatos, si tienen cordones, estos queden adentro del cubre zapatos. Luego, cuando lo que sigue es colocarse el traje, hay que colocarse los guantes, ¿verdad? La mascarilla y la capucha. Seguido del mono, como vemos ahí en la imagen. Luego el cubrebotas, las gafas y aquí se coloca un segundo par de guantes. Debido a que el primer par tuvo contacto con las otras piezas, ¿verdad? Del equipo de protección personal que pudiera ser, tuvieran algún tipo de contaminación. ¿Por qué es obligatorio el uso de los equipos de protección personal? Bueno, porque, dato curioso, una persona libera entre 100.000 a 1.000.000 de partículas por minuto solo con caminar. Libera partículas y microorganismos al hablar o respirar. Y desprende cabello, piel, fibras y aerosoles. Así que un EPP en un cuarto limpio sin un EPP en un cuarto limpio se perdería la clasificación ISO en, ¿qué dice minutos? Yo diría que instantes. ¿Cuál es el comportamiento adecuado luego de lavarse las manos? No lo dijimos, pero por supuesto, antes de colocarnos el EPP debe haber un buen lavado de manos. Pero cuando usted se lava las manos, no podemos tener contacto con ningún objeto en adelante. Hay que ingresar de forma inmediata al cuarto controlado o al cuarto donde se va a colocar el EPP. No saludar a nadie de la mano, ¿verdad? No tocar perillas, no tocar absolutamente nada. Y por supuesto, está de más decirlo, no se puede usar el celular. En este tipo de cuartos, tanto los limpios como controlados, hay varias cosas que están prohibidísimas. Por ejemplo, no se puede utilizar maquillaje de ningún tipo, ni joyería. Tampoco deberíamos de hacernos presentes a trabajar si estamos enfermos. No utilizar lociones o perfumes, ¿verdad? Corporales con aromas fuertes. Tampoco utilizar ropa sucia. Si tenemos alguna herida, no puede estar expuesta. Jamás se ingresa con shorts, con pantalones que arrastren el ruedo, que tengan huecos, ni con faldas, blusas sin mangas, abrigos que impidan la colocación de algún EPP o con gorros. No se levanta nada del suelo. Y abro paréntesis, ya me dijeron por ahí, hace como un mes, una compañera, profe, vieras que donde yo trabajo, sí nos dejan levantar cosas del suelo, pero no lo hacemos con la mano, sino que lo usamos como unas pinzas. Bueno, si la empresa lo permite, ya ustedes acatarán, ¿verdad? Tampoco se pueden consumir alimentos o confites, no se puede fumar, masticar chicle, ni usar zapatos abiertos, ni no usar medias. ¿Qué sí debemos hacer cuando ingresamos a estos espacios? Bueno, apartar nuestra cara del producto si vamos a toser o a estornudar, evitar tocarnos la cara, la nariz o la boca, lavarnos las manos cuando salimos del cuarto y cuando volvemos a ingresar, reportar al supervisor cualquier anomalía o si observamos insectos, por ejemplo, reportar cualquier situación que no es normal, utilizar la vestimenta adecuada, seguir los procedimientos establecidos, no ingresar materiales que tengan pues el riesgo de generar muchas partículas como cuero, madera, cartón, estereofón o similares, limpiar profundamente las herramientas antes de ingresarlas, seguir las BPM, las buenas prácticas de manufactura, estar capacitado para las labores que se realizan, no apoyar materiales contra el cuerpo, no dejar puertas abiertas y en caso de problemas dar aviso inmediato. A veces uno sabe, ¿verdad? Y la preocupación de algunos es que yo mejor me quedo callado porque si yo digo lo que hice me van a echar.
Muchachos, recordemos, yo sé que todos ocupamos el trabajo, pero no se vale poner en riesgo la vida de un paciente. Un procedimiento estándar, en su momento, como a la mitad de la presentación les dije que íbamos a hablar de esto al final, los SOP, ¿verdad? Son documentos oficiales que describen paso a paso cómo debe realizarse una actividad de forma correcta, segura, uniforme y controlada dentro de una empresa u organización. Los SOP, ¿verdad? Son esa instrucción escrita que establece cómo debemos hacer un proceso para asegurarnos de siempre realizar de la misma manera un proceso o tarea, sin importar quién lo haga. Los SOP son una herramienta clave en las industrias reguladas, como cuáles, obviamente como dispositivos médicos, pero no solamente nosotros, sino también el área farmacéutica, alimentos, biotecnología, manufactura electrónica, laboratorios. ¿Qué vamos a encontrar en un SOP? Bueno, generalmente el objetivo, el alcance, las responsabilidades, las definiciones, los materiales o los equipos que se ocupan, los procedimientos paso a paso, registros, anexos, códigos y los cuartos limpios y controlados, por supuesto que requieren de SOP. ¿Por qué? Porque son muy estrictos y lo que buscamos es evitar contaminación, seguir un procedimiento. Las actividades dentro de estas áreas siempre van a estar documentadas en SOP. El SOP siempre es obligatorio para operar en cuartos limpios, define cómo ingresar y comportarse dentro del cuarto limpio, evita que los cuartos limpios pierdan su clasificación, asegura que todos trabajen igual, respalda auditorías y certificaciones y permite entrenar a nuevos colaboradores. Un simple ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos conectar o relacionar SOP con cuarto limpio. Vamos a suponer, ¿verdad?, actividades en el cuarto limpio, el ingreso del personal. El SOP puede ser, ¿verdad?, de grounding y de entrada, o sea, haya un procedimiento específico de cómo el personal debe ingresar. También en cuanto a la limpieza del área, puede haber SOPs de sanitización. Sobre el flujo de materiales van a haber SOP de transferencias, sobre la toma de muestras ambientales van a haber SOP de monitoreo, sobre el comportamiento dentro del área van a haber SOP de normas de conducta y sobre la salida del personal van a haber también SOP de doffing o del retiro de equipo de protección personal. Los cuartos limpios solo funcionan correctamente si existen SOPs que definan cómo ingresar, cómo trabajar, cómo comportarse y cómo mantener la limpieza del ambiente. ¿Preguntas, chicos, chicas? Hasta ahora lo leo, Jason, disculpe. Ok, lo de la biblioteca. Sí, lo de llevar ese control de quién se lleva los documentos, entre comillas, prestados. Ok, excelente. Todo clarito, chiquillos. Ojalá que les haya llamado la atención esta temática, ¿verdad? Bastante funcional y también bastante útil para las tareas que se realizan en la industria. El examen ya está disponible como cada semana. Por aquí, permítanme mostrárselos. Ahí está. Fechas y hora de entrega también para que lo tomemos en cuenta. Y pues bueno, si Dios lo permite, si no hay ninguna preguntita, nos estaríamos viendo de hoy en 8, Dios mediante, para cerrar, ¿verdad?, este segundo módulo ya con la última clase. Qué dicha, Elizabeth, que le interesó, que le llamó la atención la información. Excelente, muchas gracias, con todo gusto. Gracias, Jason, a ustedes las gracias, de verdad. Que tengan una feliz noche.